Buen día, mi nombre es Jessica Aranda Gil. Yo los estaré acompañando con la materia de química en la modalidad examen único. En este módulo 1 nosotros vamos a aprender qué estudia la química, qué es la energía, la definición de materia, cuáles son algunas propiedades y características de los elementos que están contenidos en la tabla periódica, los modelos atómicos que surgieron y que han surgido, la configuración electrónica de los elementos y cómo sacarla, qué tipos de enlaces tenemos, los estados de agregación de la materia, qué son las mezclas, qué tipos de mezclas tenemos y cómo separarlas. Comenzaremos conociendo qué estudia la química. La química estudia las propiedades, la composición, la estructura, las transformaciones de la materia y las leyes que rigen estas transformatorias y cambios en la materia, que se llevan a través de energía. También vamos a estudiar un poquito de energía. Bueno, ¿y qué es la materia? Nosotros sabemos que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. ¿Y qué es energía? Bueno, energía es la capacidad de realizar un trabajo. Nosotros conocemos la energía mecánica, la energía solar, química, nuclear, eólica, eléctrica, luminosa, calorífica, entre otras. Y nosotros sabemos que la energía no se crea ni se destruye, que pasa, solo se transforma, lo cual significa que la energía en el universo se mantiene constante. ¿Y de qué está formada la materia? La materia está formada de moléculas. Las moléculas a su vez están formadas de átomos y los átomos están formados de neutrones, protones y electrones. Los protones con carga positiva, los electrones con carga negativa y los neutrones no tienen carga. En esta tabla nosotros podemos observar que la carga de los protones y de los electrones es la misma, pero de signo diferente. La masa entre el electrón y el protón es diferente. Sabemos que el electrón tiene una masa muy pequeña comparada con el protón y el neutrón. Bien, cada átomo tiene una cantidad específica de protones. A ese número de protones nosotros lo conocemos como un número atómico. Ese número atómico está especificado en la tabla periódica en cada uno de los elementos de la tabla periódica. Nosotros sabemos que la tabla periódica tiene 118 elementos, pero te vas a sorprender de, bueno, no sé, quizás ya lo sabías, de esos 118 elementos solo 94 son naturales y el resto son sintetizados en forma artificial en laboratorio. También podemos tener átomos con el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. A estos átomos nosotros le llamamos isótopos, como es el caso del hidrógeno. Hidrógeno con un protón y con un neutrón, nosotros lo conocemos como hidrógeno ligero normal. Cuando el hidrógeno tiene dos neutrones, nosotros lo conocemos como hidrógeno pesado o deuterio. Y podemos encontrar hidrógeno con 3 neutrones, al cual llamamos hidrógeno radiactivo o tritio. También tenemos átomos con carga, a los cuales llamamos iones, los cuales son átomos que se convierten en iones debido a la ganancia o pérdida de electrones. En el caso del catión, nosotros tenemos pérdida de electrones y en el caso del anión, nosotros tenemos ganancia de electrones. Bueno, ¿y cómo nos podemos imaginar el átomo? Se han descrito diferentes modelos atómicos. El primero de ellos fue el modelo atómico de Thomson. A Thomson se le atribuye el descubrimiento del electrón y él nos dice que el átomo debe verse de esta manera, como un pudín de pasas, donde la masa central es de carga positiva y tiene incrustadas masas de carga negativa que nosotros conocemos como electrones. Posteriormente, Rutherford, trabajando con partículas alfa, se da cuenta de que la masa del átomo se debe concentrar en una región pequeña de cargas positivas, el núcleo, y que alrededor del núcleo existen electrones girando a distancias variables. Posteriormente, Born
nos dice que los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo, circulares, y que a esto se debe que los átomos presenten emisiones características. Finalmente, Schrödinger describe el comportamiento del electrón en función de sus características ondulatorias. No le atribuye al electrón trayectorias definidas y describe su localización en términos de probabilidad, la cual está determinada por 4 parámetros cuánticos. Estos 4 parámetros cuánticos son n, l, m y s. N es el número cuántico principal, n el número cuántico secundario azimutal o de forma, m el número cuántico magnético o de orientación y s el número cuántico de spin o de giro. El número cuántico principal n indica el nivel energético donde está el electrón. Es la distancia que existe entre el electrón y el núcleo. Entonces indica el tamaño del orbital, es decir, la nube electrónica. L es la zona de probabilidad donde se puede encontrar el electrón. Es el número cuántico secundario. Determina la energía asociada con el movimiento del electrón alrededor del núcleo. Indica el tipo de subnivel y la forma de la nube electrónica. El número cuántico magnético nos indica la orientación espacial de los orbitales contenidos en los subniveles energéticos sometidos a un campo magnético. Y finalmente el spin, el número cuántico spin, expresa el campo eléctrico generado por el electrón al girar sobre su propio eje. Y solo puede tener 2 direcciones: dirección hacia las manecillas del reloj o en sentido contrario. N puede tomar valores del 1 al 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, y L puede tomar valores del 0 a n menos 1. M puede tomar valores de menos L a más L, y S solo puede tomar 2 valores, más 1/2 y menos 1/2. Ok. Los números cuánticos, como ya habíamos visto, pueden tomar diferentes valores. Vamos a ver unos ejemplos. Dijimos que el número cuántico principal, si tiene valor de 1, L puede tomar valores desde 0 hasta n-1. Es decir, desde 1 menos 1 es 0. L vale 0. Por lo tanto, M, que puede tomar valores desde menos L a más L, solo podrá tener valor de 0, porque L vale 0. Si n vale 2, entonces L puede tomar valores de 0 y 1, y M va a tomar valores desde menos 1 hasta 1, es decir, menos 1, 0 y 1. Si n valiera 3, entonces L puede tomar valores de 0, 1 y 2, y M, por lo tanto, podría tomar valores desde menos 2, desde menos L, o sea, es decir, desde menos 2 hasta más L, es decir, hasta 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y si n tuviera un valor de 4, entonces L podría tener valores desde 0 hasta 3, 0, 1, 2 y 3, y M tomar valores desde menos 3 hasta 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 y 3. Ahora, el número cuántico secundario, que aquí vemos que puede tomar valores 0, 1, 2 y 3, su nombre del subnivel sería S para 0, P para 1, B para 2 y F para 3. ¿Okay? ¿Cuántos electrones puedo tener por subnivel? Van a seguir esta reglita. 2 por 2L más 1. Es decir, si L en el subnivel S, ¿cuántos electrones puedo tener en el subnivel S? Bueno, pues hacemos la operación. Si L vale 0, entonces 2 por 2 por 0 más 1 será igual a 2. Esto es 0. Entonces 2 por 1, 2. En el subnivel P, L vale 1. Entonces, el número de electrones que tengo en ese subnivel sería 2 por 1 más 1. 2 por 1, 2. Más 1, 3. Por 2, 6 electrones.
en el subnivel F, perdón, en el subnivel D, que L vale 2, el número de electrones que puedo tener son 10. Y en el subnivel F, el número de electrones que puedo tener son 14. Estos números cuánticos nosotros los vamos a ocupar en la configuración electrónica de los elementos, que la configuración electrónica es la distribución de los electrones en los orbitales del átomo. Lo vamos a poder encontrar por medio de la regla de Müller. Y vamos a tener una configuración más o menos así. Hay que recordar que los números nos representan el número cuántico principal, el número de nivel, y L el número cuántico secundario, es decir, el subnivel S, P, D o F. Recordemos que los subniveles pueden tener un número máximo de electrones, aquí dado. ¿Okay? Entonces, para el nivel S, nosotros sabemos que el número de electrones máximos que tenemos es 2. Para el nivel P es 6, para el nivel D son 10 electrones y para el nivel F son 14 electrones. Entonces, por lo tanto, el nivel 1 puede aceptar solo 2 electrones. El nivel 2 podría aceptar 2 más 6 electrones, es decir, 8 electrones. El nivel 3 podría aceptar 2 más 6, 8, más 10, 18 electrones. Y el nivel 4 finalmente podría aceptar 2 más 6, 8, más 10, 18, más 14, 32 electrones. ¿Y cómo vamos a encontrar la configuración electrónica de cada elemento? Bueno, nosotros vamos a ocupar la regla de Müller. Esta nos dice que primero vamos a tomar el nivel 1S, después el 2S, después el 2P, 3S, posteriormente el 3P, 4S y así sucesivamente. Nosotros aquí podemos agregar cuántos electrones le corresponden a cada subnivel. En el caso de S son 2, en el caso de P puede tener máximo 6 electrones y en el caso del subnivel D podemos tener máximo 10 electrones. Si nosotros tomamos el elemento oxígeno, el cual nosotros sabemos que tiene 8 electrones, nosotros realizaríamos la siguiente configuración electrónica. Tomamos el nivel 1, subnivel S, 2 electrones, el nivel 2, subnivel S, 2 electrones. Aquí llevo 4 electrones y me faltan otros 4 para completar los 8 electrones que tiene el oxígeno. Entonces tomo un tercer subnivel. ¿Ok? Entonces, llevaba 4 electrones y para poder completar los 8 electrones del oxígeno, entonces en el nivel 2P yo le voy a agregar 4 electrones. 4 electrones solamente para poder completar los 8 electrones del oxígeno. ¿Qué pasa con el cloro? Este tiene 17 electrones. Entonces, ¿qué subniveles voy a tomar? Pues voy a tomar este que tiene 2, 4, 4 más 6, 10, 10 más 2 son 12 y 12 más 6, 18. Hasta aquí completo ya mis 17 electrones. ¿Cuál sería entonces su configuración electrónica? Sería este aquí. Llegaría hasta el nivel 3, subnivel P. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12. ¿Y cuántos me faltan para completar los 17? Pues 5. Entonces pongo 5 electrones. Y hasta aquí se quedaría mi configuración electrónica. Ahora es tu turno. Encuentra la configuración electrónica de los siguientes elementos: litio 3, neón 10, silicio 14, hierro 26. Aquí los resultados. Compara tus resultados. Muchas veces ustedes van a encontrar también este tipo de configuración electrónica. ¿Qué significa? Para el silicio 14 significa que tenemos la configuración electrónica del neón, que es esta parte, es lo mismo que esta parte, y agregamos la parte faltante, que
sería 3s, neón, 3s2, 3p2. Nosotros podemos tomar estas configuraciones debido a que los elementos de la última fila tienen toda su capa llena. Recordemos que cada uno tiene un nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para el helio 2, el helio tiene 2 electrones, por lo tanto, el nivel que cubre es el nivel 1 y el subnivel S con 2 electrones y queda completo. Para el neón, que lo tenemos aquí, tenemos el nivel 1 y el nivel 2 completos, como ustedes pueden observar. Entonces, si a nosotros nos piden cuál es la configuración electrónica del hierro, lo que nosotros podemos hacer es, lo vamos a buscar, aquí está, tomamos el gas noble de la fila anterior, argón, y decimos que está en el subnivel 3, ¿ok? Entonces, nosotros podemos decir, tomamos argón, y entonces ya podemos empezar en el nivel 4. El nivel 4 está aquí. Entonces vamos a empezar con este y luego seguimos este y este, ¿no? Seguidos de este y este. Entonces dijimos que hasta aquí vamos a empezar. Argón tiene una configuración de, si nosotros sabemos que este nivel tiene 8 electrones, este nivel le caben, este nivel le caben 2 electrones, a este nivel le caben 8, llevamos 10. 10 más 2, 12 más 6, 18. Y 18 más 2 son 20 y me faltarían 6. Entonces en este nivel le pongo 6. Argón yo sé que tiene 18 electrones. Entonces para 26 me hacen falta 8. Y sigo la convención que habíamos estado estudiando, la regla de Molly. Regresando a la tabla periódica, vamos a conocer cómo está distribuida. Bueno, nosotros sabemos que está distribuida en grupos o familias y periodos. Los grupos y familias los vamos a encontrar en las columnas 1A, A, 3B, 4B, todas las columnas, ¿ok? Y la particularidad que tienen las familias es que tienen los elementos de una misma familia o de un mismo grupo tienen el mismo número de valencia, por lo cual tienen características o propiedades similares. Los periodos los vamos a encontrar en las filas, ¿okay? Están numerados 1, 2, 3, son las filas. Esos son los periodos. Tienen el mismo nivel de energía, pero diferentes propiedades químicas. Y vamos a encontrar los bloques. Los bloques están separados de esta manera. Es este verde, que es el bloque S, que son los subniveles que ya vimos anteriormente. Este gris de aquí es el bloque D, el subnivel D. Este verde de acá, un poco más fuerte, es el subnivel P. Y finalmente, este de aquí abajo nos representa el subnivel F. Vamos a ver algunas propiedades periódicas. Por ejemplo, el radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? El radio atómico es la distancia que existe entre el núcleo y el orbital más externo de un átomo. Entonces, imagínense el núcleo y unos orbitales. La distancia que hay entre el núcleo y el orbital más externo del átomo, a eso le llamamos radio atómico. ¿Cómo crece el radio atómico? Bueno, en la parte de las familias nosotros vamos a observar que crece de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos, conforme van pasando los periodos, nosotros tenemos más electrones, menos electrones, más electrones, por lo tanto tenemos más niveles y más subniveles, más orbitales, ¿ok? Ahora, ¿cómo crece con respecto a los periodos? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Bueno, crece de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque la carga nuclear efectiva de los elementos crece de izquierda a derecha. Es decir, aquí tengo más carga nuclear. ¿Qué quiere decir esto? Pues tengo más carga nuclear, es decir, los electrones se ven más atraídos
hacia el núcleo en esta parte de aquí. Si se ven más atraídos hacia el núcleo, entonces su radio disminuye. Por lo tanto, el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo en una familia y de izquierda a derecha en un periodo. Entonces, si nos preguntan, ¿qué átomo tiene mayor radio atómico? ¿El aluminio o el hierro? Bueno, si el radio atómico crece de arriba hacia abajo, entonces el hierro tendría mayor radio atómico que el aluminio. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer los electrones de valencia, con el fin de formar un enlace covalente. La electronegatividad va a crecer de abajo hacia arriba en las familias y de izquierda a derecha en los periodos. Si nos preguntan, ¿qué átomo tiene mayor electronegatividad? ¿El sodio o el cesio? Bueno, nosotros ubicamos estos elementos y nosotros sabemos que la electronegatividad crece de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces, nosotros sabemos que quien tiene mayor electronegatividad es el sodio. Tenemos como otra propiedad la afinidad electrónica, la cual está relacionada con la energía que se libera cuando un átomo gaseoso captura un electrón. Y esta va a crecer en las familias de abajo hacia arriba y en los periodos de izquierda a derecha. Tenemos otra propiedad, la energía de ionización. Esta se refiere ahora a la energía que necesitamos suministrarle a un átomo neutro en estado gaseoso para arrancarle uno de sus electrones. Es decir, esta energía de ionización va a crecer en las familias de abajo hacia arriba y en los periodos de izquierda a derecha. Es la energía que necesitamos suministrar para arrancar un electrón a un átomo neutro en estado gaseoso y de esta manera ionizarlo. Por ejemplo, si nos piden para los siguientes elementos, sodio, buscamos el sodio, germanio y cloro, ¿cuál tiene menor energía de ionización? ¿Cuál es el que tiene menor energía de ionización? Nosotros sabemos que esta crece de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces, el elemento que tiene mayor energía de ionización, en este caso sería el cloro. Necesitamos más energía para arrancarle un electrón. Y al germanio necesitamos menos energía para arrancarle un electrón. Entonces el de menor energía, recuerden aquí, menor energía, va a ser entonces el germanio. Ahora vamos a ver algunas propiedades de los metales y de los no metales. Los metales, como propiedades físicas, tenemos su estado de agregación, son sólidos. Son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es un líquido. El cesio, el galio y el francio tienen puntos de fusión muy bajos, 28.7, 29.8 y 30 grados centígrados. Hay que recordar que el punto de fusión es la temperatura a la cual pasa del estado sólido a líquido y la temperatura ambiente está aproximadamente entre los 20 y los 25 grados. Por lo tanto, pues si ustedes incrementan un poquito más la temperatura, ustedes pueden fundir el cesio, el galio o el francio. Conductividad, nosotros sabemos que los metales son buenos conductores de calor y electricidad. Presentan brillo, son dúctiles, esto quiere decir que pueden deformarse en hilos sin romperse, son maleables, es decir, que pueden deformarse y convertirse en laminillas, y la mayoría de ellos son grises. El cobre es rojo y el oro es amarillo, pero en general la mayoría de los metales son grises. Sus propiedades químicas tenemos en las periódicas, tienen baja energía de ionización, baja afinidad electrónica y electronegatividad, por lo que pierden fácilmente sus electrones en la capa de valencia.
Esto los hace buenos conductores. Y en su reactividad, la mayoría reacciona con no metales y principalmente con el oxígeno formando óxidos y con los halógenos para formar halógenos. Metales tenemos nosotros en nuestra tabla periódica, pues nosotros podemos observar aquí que tenemos metales alcalinos y otros metales. Metales alcalinos como el litio, el sodio, el potasio, rubidio, cesio, francio y otros metales más conocidos como es el aluminio, el estaño, el plomo, el galio, el indio, etc. Mientras que los no metales, entre sus propiedades físicas, nosotros encontramos que presentan los 3 estados de agregación más comunes y a temperatura ambiente se presentan como sólidos, líquidos o gases, son malos conductores de calor y electricidad, no son dúctiles ni tampoco maleables, en su mayoría, y presentan la propiedad de alotropía. ¿Qué quiere decir? Que tienen formas diferentes del mismo elemento en el mismo estado de agregación. Por ejemplo, el carbono, nosotros sabemos que el diamante y el grafito lo que tienen nuestros lápices, están formados de carbono y ambos son sólidos, pero tienen diferente forma. Entre sus propiedades químicas periódicas nosotros tenemos que sus energías de ionización y afinidad electrónica son más altas que los metales y son más electronegativos. Encontramos a los no metales en nuestra tabla periódica coloreados en morado, como es el hidrógeno, el carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y selenio. Los metaloides tienen tanto propiedades de los metales como de los no metales. Entre sus propiedades físicas tenemos en conductividad, son semiconductores de electricidad y malos conductores de calor y presentan brillo metálico. Sus propiedades químicas se comportan como los no metales, tienen 3 o más electrones en su capa de valencia y ellos reaccionan con algunos metales y no metales. Los metaloides nosotros los podemos encontrar coloreados en verde, es decir, estos de aquí. Tenemos al boro, al silicio, al germanio, al arsénico, al antimonio, al polonio, al telurio. Los elementos de transición son aquellos elementos químicos que están situados en la parte central del sistema periódico. Sus elementos tienen una subcapa D incompleta que puede dar lugar a cationes y todos son metales, por lo tanto son dúctiles, maleables, con altos puntos de fusión y ebullición y son buenos conductores del calor y la electricidad. Metales de transición, como ya se mencionaron antes, están en el centro de nuestra tabla periódica. Y tenemos el hierro, el litio, el escandio, el titanio, el vanadio, el cromo, el manganeso, el hierro, el cobalto, níquel, el cobre, el zinc, la plata, entre otros. Hay que recordar que los enlaces covalentes se forman entre dos átomos que comparten uno o más pares electrónicos. En el caso de los covalentes polares, un elemento es más electronegativo que otro, se forma un dipolo, son solubles en agua y en solventes polares, tienen gran actividad química y conducen la electricidad. Los covalentes no polares son átomos de igual electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad de un elemento? Bueno, la electronegatividad de un elemento nos indica
la capacidad que tiene un elemento de atraer electrones. Como pueden observar, los polares tienen un elemento más electronegativo, mientras que los no polares, los átomos son de igual electronegatividad. Los no polares no son solubles en agua, ni tampoco conducen calor ni electricidad, y no forman estructuras cristalinas. Tenemos como ejemplo el ácido clorhídrico y el dióxido de azufre. Y aquí tenemos una característica que la diferencia de electronegatividades es igual a 0. En cambio, en los polares es mayor a 0 y menor a 1.7. Los enlaces covalentes coordinados en un elemento aporta un par electrónico y el otro lo acepta. Subliman con facilidad y sus puntos de ebullición y fusión son bajos. Tenemos como ejemplo la amonía y el ácido sulfúrico. Otra forma en que se pueden unir los átomos de una molécula es mediante puentes de hidrógeno, es decir, un hidrógeno unido a un elemento muy electronegativo. Se lleva a cabo mediante la tracción electrostática débil y generalmente tienen puntos de fusión y ebullición elevados. Recordemos que el punto de fusión es la temperatura a la cual un material en estado sólido cambia su estado de agregación a estado líquido, mientras que el punto de ebullición es la temperatura a la cual un material en estado líquido se convierte a gas. Otra forma son las aleaciones. Las aleaciones es una disolución sólida y se prepara disolviendo un metal en otro cuando ambos están en estado líquido. Tiene propiedades físico-químicas diferentes a las de los metales de los que se compone, por ejemplo, el latón, que es 67% cobre y 33% zinc. Vamos a ver los estados de agregación de la materia. Todos conocemos que existen 3 estados de agregación de la materia: el sólido, el líquido y el gas. En el sólido nosotros sabemos que en su estructura las moléculas permanecen unidas, por lo tanto estos tienen un volumen fijo, una forma definida y la movilidad entre átomos es casi nula y tienen una fuerza de cohesión alta. En los líquidos, los átomos están más separados y por lo tanto tienen un volumen dado por la forma del recipiente. Imaginemos el agua, tiene una movilidad intermedia y una fuerza de cohesión intermedia. Mientras que en el gas, sus átomos están muy separados, muy dispersos y tienden a tomar el volumen y la forma del recipiente que los contiene. Tienen gran energía cinética y tienen una fuerza de cohesión baja. También existen otros 2 estados de agregación en la materia, que es el plasma y el condensado de Bose-Einstein. El plasma son gases a altas temperaturas mayores a los 10.000 grados. Cuando tenemos gases a estas temperaturas, a 10.000 grados, la energía cinética de las moléculas aumenta. Es decir, se empiezan a mover todas y empiezan a chocar. Existen vibraciones y choques que provocan que las moléculas se rompan en átomos. Y a temperaturas más altas de los 10.000 grados, los electrones se ionizan de los átomos. Entonces queda una mezcla de electrones y de iones positivos. Y así se forma el plasma. Este conduce la electricidad y nosotros lo hemos visto en algunos lados, en algunos museos. Mientras que el condensado de Bose-Einstein es todo lo contrario, es un gas enfriado a temperaturas próximas al cero absoluto, a muy bajas temperaturas. Ahí los átomos pierden energía y se frenan. Nosotros dijimos que en el plasma, con altas temperaturas, los átomos empiezan a moverse, tienen vibraciones y choques, y muchos choques, debido a la temperatura. En el caso del condensado de Bose-Einstein, los átomos se frenan porque las temperaturas son muy bajitas. Entonces los átomos se frenan y se unen para dar origen a un superátomo. Entonces empiezan a hacer un átomo grandote entre ellos.
En la materia nosotros podemos encontrar sustancias puras o mezclas. En las sustancias puras tenemos solo una sustancia presente, tiene composición definida, no se pueden separar por métodos físicos y tienen una temperatura constante durante un cambio de estado. En las mezclas tenemos la combinación de dos o más sustancias, tenemos composiciones variables y se pueden separar por medios físicos. En las sustancias puras nosotros podemos encontrar elementos y compuestos. Los elementos están constituidos por átomos de la misma clase y no pueden ser descompuestos por métodos físicos. Nosotros estos elementos los encontramos en la tabla periódica, mientras que los compuestos están constituidos por dos o más elementos y pueden separarse por métodos químicos. En este caso tenemos ejemplo el agua, H2O, quiere decir tenemos dos elementos en esta molécula, el hidrógeno y el oxígeno. Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Otro ejemplo sería la sal de casa, que tenemos dos elementos. Es un compuesto de dos elementos, el sodio y el cloro, cloruro de sodio. Las mezclas podemos encontrar dos tipos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas presentan una sola fase, no se diferencian sus componentes a simple vista, como es el agua mezclada con azúcar, café, mientras que las mezclas heterogéneas tienen dos fases. Sus componentes no se encuentran distribuidos de manera uniforme, como lo son los aderezos, que tenemos vinagre más aceite. Nosotros podemos ver agua y aceite como se separa en dos fases. Los métodos de separación de mezclas encontramos la decantación. Esto se usa para separar un sólido de grano grueso de un líquido y consiste en vaciar el líquido después de que se ha sedimentado el sólido. La filtración, utilizado para separar un sólido de un grano más fino, relativamente fino, de un líquido. Ahí empleamos un medio poroso de filtración o una membrana, como una rejilla, papel, fibras de asbesto, fibras vegetales, redes metálicas. Aquí podemos ver un ejemplo. La centrifugación, utilizado para separar un sólido insoluble de grano muy finito y de difícil sedimentación. Se provoca la sedimentación de un sólido o de las partículas de mayor densidad por medio de una fuerza giratoria. Un ejemplo, en unos tubitos metemos nuestra mezcla que tiene un sólido muy fino, de grano muy fino, nosotros la hacemos girar muy rápidamente y nosotros cuando saquemos ese tubito nosotros vamos a poder ver que se sedimentaron las partículas más grandes en nuestro tubito. La destilación permite separar mezclas de líquidos miscibles, aprovechando los puntos de ebullición. La cristalización consiste en provocar la separación de un sólido que se encuentra en solución. Y finalmente este sólido queda como cristal. Este proceso involucra cambios de temperatura, agitación y eliminación del solvente. Otros métodos de separación de mezclas son los cambios de fase, de estados de agregación de la materia. Por ejemplo, evaporación, donde separamos un sólido disuelto en un líquido, se incrementa la temperatura del líquido hasta el punto de ebullición, con lo cual se evapora el líquido y el sólido queda en forma de polvo. La sublimación, que es el paso del estado sólido al gaseoso sin pasar por el estado líquido. La solidificación, que es el paso del estado líquido al sólido. La condensación, que es el paso del estado gaseoso al líquido, disminuyendo la temperatura. Nosotros podemos recordar las nubes y la lluvia. Este estado está muy relacionado a eso. La licuefacción, que es del estado gaseoso al estado líquido, disminuyendo la temperatura, pero ahí un punto importante es que aumentamos la presión.
Nosotros podemos tener cambios tanto físicos como químicos en la materia. Los cambios físicos están relacionados cuando no se altera la composición interna de las sustancias. En este tipo de cambios se modifica la forma, tamaño, estado de movimiento o el estado de agregación de la materia. Por ejemplo, si nosotros tenemos madera y la tallamos para darle una forma, esto sigue siendo madera. Nosotros podemos darle forma de alguna figura y sigue siendo madera, solo cambiamos la forma y el tamaño, es un cambio físico. Podemos moverla de un lado a otro y sigue siendo madera, no cambia la estructura interna de nuestro material. O el estado de agregación, nosotros lo podemos ver con el agua que es H2O, 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Si nosotros la ponemos a hervir, esta va a tender a evaporarse y vamos a seguir teniendo moléculas de agua, 2 de hidrógeno y una de oxígeno, pero en forma de gas. En cambio, en los cambios químicos sí se altera la composición interna de las sustancias. Antes y después del cambio se tienen sustancias diferentes con propiedades diferentes. Es decir, nosotros podemos hacer reaccionar 2 sustancias y formar una tercera, como es el caso, por ejemplo, de hidróxido de sodio con ácido clorhídrico, que al final obtenemos cloruro de sodio. ¿Qué aprendimos en este módulo? Bueno, nosotros sabemos que la materia está formada de moléculas, las moléculas de átomos, y los átomos están formados de neutrones, protones y electrones. Neutrones sin carga, protones con carga positiva y electrones con carga negativa. Estos átomos nosotros los podemos encontrar en nuestra tabla periódica. También conocemos que tenemos isótopos. Los isótopos son átomos que tienen la misma cantidad de protones, pero diferente cantidad de neutrones. También tenemos átomos con carga. Ahora, el modelo atómico actual es el modelo de Schrödinger. Él nos da 4 números atómicos para poder realizar la configuración electrónica de cada uno de nuestros elementos. N es el número cuántico de nivel, L el del subnivel, M el número magnético y S el spin. Tenemos diferentes formas de enlazar los átomos para formar moléculas. Estos enlaces pueden ser iónicos, covalentes o metálicos. Los covalentes son los enlaces que se forman a través de que 2 átomos comparten sus electrones, y pueden existir enlaces covalentes polares, no polares o coordenados. Los polares o no polares nosotros los podemos distinguir a través de la diferencia de la electronegatividad de los elementos que forman el compuesto. La electronegatividad es la capacidad que tiene un elemento de atraer electrones, y nosotros sabemos que los elementos más electronegativos están dados entre las familias de abajo hacia arriba y entre los periodos de izquierda a derecha. Podemos tener en la naturaleza sustancias puras, como son los elementos o compuestos, o podemos tener mezclas. Tenemos mezclas homogéneas o heterogéneas. Nosotros podemos separar las mezclas. Una forma es la decantación, la filtración, la centrifugación, y también las podemos separar a través de cambios de estado de agregación de la materia. Nosotros conocemos los estados de agregación de la materia, que son sólido, líquido, gas, plasma y condensado de Bose-Einstein.